Feliz Martes Santo, día de silencio, de encuentro con la palabra de Dios, de caminar al lado de Jesús, nuestro Maestro, quien nos ha invitado a seguirle tomando nuestra cruz de cada día y seguirle. Y ahora meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo número 13, versos del 21 al 33. Dicho esto, Jesús se estremeció por dentro y declaró: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber por quién lo decía. Uno de los discípulos, el más amigo de Jesús, estaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hace un gesto y le dice: averigua a quién se refiere. Él se inclinó hacia el costado de Jesús y le dijo: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: aquel a quien le dé un trozo de pan mojado en mi plato. Remojó el pan, lo tomó y se lo dio a Judas, el de Simón Iscariote. Detrás del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales comprendió por qué lo decía. Algunos pensaron que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le había encargado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo de dinero a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Era de noche. Cuando salió Jesús, dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado por él. Si Dios ha sido glorificado por él, también Dios lo glorificará por sí, y lo hará pronto. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, y como dije a los judíos, también lo digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Mis hermanos, hoy nos encontramos con la figura más trágica que podemos encontrar a lo largo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es Judas Iscariote. Estoy completamente seguro que Judas Iscariote no era un traidor, sino que es una persona que se fue haciendo traidor conforme pasaban los días, las semanas, los meses y los años de estar con Jesús. Lo primero que hoy quiero decir acerca de Jesús y de Judas en su amistad, que Jesús eligió también a Judas. Nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo número 3, versos del 13 al 15. Pasó toda la noche en oración. Al amanecer se le reunieron sus discípulos en torno a él y llamó a 12, a los que más tarde llamó apóstoles. Los llamó para que estuvieran con él, es decir, para que disfrutaran del misterio de su persona y del amor infinito que Dios nuestro Padre nos tiene a través de Jesús. Segundo, los llamó para enviarlos a predicar. Ellos eran portadores de la palabra de salvación, palabra que manifiesta los sentimientos más profundos que hay en el corazón de Dios nuestro Padre. Y finalmente los eligió para que ellos hicieran en su nombre muchos milagros. ¿Quién nos recuerda, mis hermanos, que algunos meses después de elegirlos, el Señor los envió de dos en dos
y no solamente a ellos 12, sino con ellos en el grupo de los 72 discípulos, para que fueran a todos los pueblos y lugares a donde tenía que llegar. Y les dijo: no lleven ni alforja, ni sandalias, ni se paren a detener, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. Vayan y donde entren digan: la paz de Dios esté con ustedes. Si en ese lugar hay personas amantes de la paz vendrá a ellos, y si no, no recibirán ese gran regalo de Dios, del cielo. Ustedes, cuando se retiren de un lugar donde no les reciban, sacúdanse el polvo de los pies y digan: hasta el polvo de los pies que nos ha pegado a nosotros, nos lo queremos quitar en este lugar. Cuando los discípulos se volvieron, venían felices y decían: Señor, en tu nombre hemos abierto los ojos de los ciegos, hemos hecho caminar a los paralíticos, hemos hecho escuchar a los que estaban sordos a tu palabra, hemos limpiado a los leprosos, hemos resucitado a los muertos, hemos liberado del espíritu maligno a los que estaban poseídos por él, por Satanás. Estaban llenos de alegría por aquello que habían realizado en el nombre de Jesús. Pero él les dice: no se alegren por eso. Alégrense mejor de que sus nombres estén escritos en el cielo. Sí, Judas era uno de los 2, de los que compartieron con Jesús las enseñanzas. Cada tarde, al regresar a casa en Cafarnaúm, la casa de Pedro, ellos podían afirmar: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y tú les decías: para que viendo no vean, y oyendo no oigan y entiendan, y todo lo que abran en su corazón puedan recibir el reino de los cielos. Y les explicabas a ellos en privado, en secreto. Sí, Judas es uno de estos 12 amigos de Jesús que compartieron sus momentos más íntimos. Pero su nombre mismo, Judas Iscariote, indica algo más que no vemos a simple vista. Iscariote significa el que utiliza un sicar. Un sicar era un pequeño cuchillo con el que los ladrones y salteadores por los caminos atacaban a la gente. Probablemente Judas era uno de estos hombres violentos que vivían del robo, de la traición, del crimen, del asesinato. Otra versión es que podemos entender que Judas pertenecía al grupo de los celotas, aquellos que por el poder de las armas querían en verdad hacer llegar el reino de los cielos, pensando en que Jesús sería un hombre violento, un guerrero poderoso, que vencería a todos los enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, dentro del grupo de los 12, era el encargado de los bienes materiales. Esta era la oportunidad de servir a los demás, de ser el administrador de las cosas que son de este mundo. Pero en él seguramente se despertó un afán de dinero desmedido. Quizás este momento fue para él la crisis más grande. Algunos recuerdan que cuando Jesús dice: ustedes no se van a marchar, después de la multiplicación de los panes, en que dio a 5,000 de comer con 5 panes y 2 pescados, Pedro dice: ¿y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Antes de que Pedro hablara, dicen algunos comentaristas de la Biblia que Judas tenía ganas de marcharse, pero como Pedro, su compañero, se adelantó, se quedó un tiempo más. Pero las palabras que hemos escuchado en el relato de la última cena, o la cena de despedida de Jesús de sus discípulos, y las palabras que le dice: lo que tienes que hacer, hazlo pronto,
Aquí podemos entender dos cosas. Primera, no es una nueva llamada de Jesús para estar con Él como su discípulo. No es como el llamado que hizo a Pedro y Andrés, Santiago y Juan, y que les dijo: vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. La invitación a Judas es para que afirme su amistad con Él. Algunos piensan que aquellas palabras de Jesús tan llenas de misterio significaba que Jesús mismo lo estaba impulsando para que se decidiera definitivamente a traicionarlo y venderlo a las autoridades judías. Un escritor del siglo II hizo un evangelio llamado el Evangelio de Judas y dice: el responsable de la traición es el mismo Cristo, que empuja a Judas para que lo traicione. Esto no es admitido por nadie. Mis hermanos, tú también en este día tienes la oportunidad, cuando dice Jesús, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Sea seguir a Jesús, ser su discípulo, estar a su lado, disfrutar de Él, para ser enviado a cumplir una misión o para hacer signos maravillosos en su nombre. Y el segundo camino, o para traicionar. ¿Alguna vez tú has traicionado al Señor con tu vida, con tus palabras? Que este segundo momento en el camino de la Semana Santa nos ayude a tomar una decisión, con Jesús o contra Él. Él mismo dijo: el que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama. Que tengan un buen día.